Hola ciudadanos del mundo, hoy nos encontramos en la punta de Teno, en Tenerife. En la isla de Tenerife al día de hoy existen 7 faros que balizan sus costas. Comenzamos cómo llegar a Punta de Teno. Aunque es relativamente muy fácil, tenemos que decir que te puede dejar con el susto en el cuerpo, ya que su carretera es estrecha, con bastante curva, subida y bajada, desprendimientos y demás. Es decir, una aventura. También tenemos que decir que esta carretera suele estar muy cerrada con mucha frecuencia, por eso el Cabildo pues tiene sus propias restricciones. Nosotros fuimos en guagua, es decir, en bus, desde Buenavista del Norte, que es el municipio más cercano, y es una opción especial que han habilitado para poder controlar un poco el acceso a dicha zona. También se puede pasar en coche, pero tienes que tener unos permisos y tienes que pasar en unas horas señalizadas. Por eso lo mejor, como hicimos nosotros en su momento, es llamar a la oficina de turismo de Buenavista del Norte e informarse. Volviendo a las imágenes que estamos viendo, tenemos que decir que el lugar es agreste, de roca volcánica, un mar bravo. Resumiendo, un lugar salvaje, espectacular, y posee ese encanto que solo tienen los lugares que han permanecido aislados durante mucho tiempo, esa gran belleza salvaje. La construcción del faro de Punta de Teno se aprobó en 1889, pero no daría comienzo hasta 1891, alargándose las obras durante casi 2 años. Hubo que esperar 4 años más para que entrara en funcionamiento, que no tuvo lugar hasta 1897. Como hemos comentado, se trata de uno de los 7 faros de la isla y fue construido por piedra de La Gomera, pues resultaba más fácil traer estas piedras desde la isla vecina que desde otras ciudades de la isla de Tenerife. En 1978 se construyó otra torre de hormigón que eleva la altura de su señal hasta 20 metros del suelo y a 59,6 del nivel del mar. Como hemos comprobado al principio del vídeo, no pudimos entrar en la zona de los 2 faros porque estaba la puerta cerrada. La próxima vez intentaremos hacer las gestiones oportunas para la visita. En la zona podemos encontrar 2 zonas de baño, una cala que vimos al principio del vídeo y un pequeño puerto. Todo va a depender del estado de la mar. Pues ahí tenemos el faro de Teno, el nuevo y el viejo, aquí se nota más claro. Ahí está La Gomera. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo esperamos tu like, ha sido un placer. Recuerda que si aún no estás suscrito te esperamos, activa la campanilla para estar al día en nuestras publicaciones y recuerda dejar tus comentarios en estas cajitas que están en la parte inferior. Y pura vida y hasta el próximo vídeo, viajeros.